esto. Aquí está con nosotros el economista Richard Medina, miembro del comité político del PLD, del comité político o el comité central. Comité político. Comité político. Nuevas caras para la política, así es. Buenos días, doctor. Muy buenos días, para mí es un placer estar nueva vez con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, yo pienso, Richard, que tenemos que poner el plato porque empezamos a hacer números ahorita, aunque no se ha dicho oficialmente si son 41,000 millones, 58,000 millones, 100,000 millones o cuántos millones son el desfalco de Senasa. Se sabe que es mucho dinero y hablaba Nelson, no sé por qué, me hacía la pregunta a mí que cuántos hospitales psiquiátricos se hacen con eso. Yo ni tengo experiencia psiquiátrica ni con hospitales, pero ¿cómo impacta la economía un caso de corrupción de este tamaño? Mira, el monto, como tú bien dices, va a superar los 50,000 millones de pesos, probablemente serán unos 1,000 millones de dólares, si uno va viendo lo que sucede. Obviamente esto es especulativo hasta tanto las auditorías no salgan, pero con unos 1,000 millones de dólares tú puedes hacer un metro que recorra la 27 de febrero. Wow. Entonces, No. ponlo en esos términos. Tú también puedes hacer alrededor de 10,000 aulas, wow, con su equipamiento, más lo que lleva a hacer una escuela de algunas 15 aulas. Entonces, tú lo pones en esa perspectiva. En el renglón más cercano al robo, en el salud, ¿cuántos hospitales podrían? Bueno, depende del tamaño del hospital, pero yo calculo que se podrían hacer prácticamente todas las unidades de atención primaria que hacen falta en República Dominicana, wow, con sus equipamientos, ¿no? Se crearía esa red de atención, claro, primaria. Richard, que falta en el país. Hay una consulta que nos surgía a todos. Me acuerdo de la película de los Expedientes X, ¿no? Que trataba más de buscar nuestro nexo con los extraterrestres, pero en este caso particular a todos nos complicaba aquí entender cómo debe haber sido el esquema para poder sacar 1,000 millones de dólares del Estado y poder tenerlo o en mi casa o en bitcoins o en una cuenta en algún banco en República Dominicana. ¿Qué parte de la institucionalidad dominicana es tan frágil que permite un ecosistema como este? Mira, yo creo que habría que esperar, y de nuevo, aquí vamos a especular un poco, pero lo que sí conocemos es, uno, hubo doble contabilidad dentro de del SENASA, en el sentido de que el regulador, que es la CISARRIL, no se dio cuenta hasta tanto vinieron las quejas de prestadores de servicios y también los reportajes de afiliados, periodísticos, o sea, más los reportajes periodísticos. Entonces ahí es que la CISARRIL actúa y busca evidencia. ¿Cómo es que una periodista tiene acceso a información privilegiada por encima del órgano regulador? Lo que pasa es que la CISARRIL normalmente analiza los reportes que le mandan las ARS. Entonces, si los reportes están bien hechos, pues no hay ningún problema. ¿Quién te fiscaliza diario, mensual, o trimestral, o semestral? En algún momento debió haber un warning que diga, hey, disculpa, ¿y esta cantidad de dinero a dónde fue? ¿O cómo se permitió tal tema? Porque yo lo que le decía a Colombia es, en toda administración hay montos máximos que tú puedes autorizar. Por ejemplo, si yo te digo, ¿sabes qué? Quiero construir el puente de la 17, vamos a tener que hablar con el presidente para que nos autorice eso. Pero ¿cómo no se autorizaron montos tan grandes hasta llegar a 1,000 millones de dólares? Es como te digo, lamentablemente ahí fallaron los controles, al parecer hubo doble contabilidad, es la información que uno puede manejar. Y lo otro es que de alguna manera se vino a privatizar lo que era la atención primaria en República Dominicana. Antes lo que se tenía era que el SENASA le pagaba al Servicio Nacional de Salud por la red de atención primaria que tenía el Servicio Nacional de Salud, le pagaba un cápita y con ese cápita, bueno, el servicio se manejaba a nivel financiero. Ahora se fue cambiando esto, se le daba menos al servicio y se le dio más a algunas empresas privadas para que dieran atención primaria en los centros que ellos tenían. Entonces, ese error, yo creo que no fue visto en su momento por la CISARRIL, hasta que sonaron las alarmas, se hizo una auditoría y se vio que había un problema mucho más grande de lo que se pensaba. Colombia empezó con una pregunta. Yo pienso que hay elementos que le faltarían a la respuesta. Por ejemplo, ella decía, ¿hasta dónde este fraude no mete nuestra economía en una situación como cómo se siente en la economía? Entonces, yo pienso que calculamos hospitales y escuelas y esas cosas, pero en términos de la situación económica del país, por lo que estamos pasando, por lo que queremos hacer una reforma que se está montando, una reforma fiscal, el monto de la reforma fiscal, cuánto se necesita y cuánto se han robado en SENASA, más o menos por ahí. Mire, el tema ahí es que ese es un dinero que pagan o los afiliados del contributivo o los afiliados vía el gobierno del subsidiado. Entonces, cuando ese dinero llega a SENASA, SENASA
debe gastar o debía gastar esos fondos en mejorar la salud de la gente o darle atención de calidad a la gente. Al no dársele, bueno, ahí hubo gente que lamentablemente no tuvo acceso a medicina de manera oportuna, hubo gente que no se le aprobaron algunos procedimientos, y eso lo que genera es mayor tasa de sinistralidad, o sea, más gente se enferma, menos gente tiene acceso a medicamentos, menos gente tiene acceso a salud oportuna, y por lo tanto, tú tienes gente que se va a enfermar más y probablemente que murió. Ahora, a nivel económico, el gobierno ha tenido que erogar un dinero ahí. No sabemos todavía cuánto es. El año pasado fueron alrededor de 5.000 millones de pesos. Este año no termina. Hay que esperar a ver que termine el año y que salgan las auditorías para ver cuánto es. Pero si hay un déficit, que se habló de 20.000 millones de pesos, pues el gobierno es que tiene que cubrir ese déficit con dinero que puede usarse para otras cosas. Y evidentemente ese es un gasto que no se tiene contemplado y por lo tanto se solventa con más deuda pública. A mí algo que no me cuadra, se hablaba de un déficit, Maguín, de 120.000 millones de pesos, ¿no era? No. ¿De cuánto? De SENASA originalmente era de 20.000. El déficit de República Dominicana, que él dice que había que hacer una reforma fiscal para poder cubrir ese déficit. ¿De cuánto estamos hablando? 270 y tantos mil millones de pesos. Pongamos que aquí se robaron casi la mitad de eso. Y eso es un escándalo que tenemos en República Dominicana. ¿No te parece, Richard, hablarle a la gente de una reforma fiscal una falta de respeto bastante grave, tomando en caso que un solo caso es casi la solución del tema del déficit de República Dominicana? Yo soy abanderado de que aquí eventualmente hay que subir los ingresos, pero estos no son momentos de ello. Para tú hablar de reforma, tienes que controlar el gasto y reducir esos elementos de corrupción que tú mencionas. Entonces, hasta tanto no tengamos un control de gasto, una reducción de gasto, que la sociedad vea que el gobierno está haciendo su parte, limitando el gasto público, quitando gasto que no es... Y lo otro, Richard, que quería comentarte, no es un ataque directo al PLD, pero ustedes que fueron tan buenos técnicos, en algún momento para blindar un poquito las instituciones, evitar que un animal, un corrupto, un delincuente, robe todo el dinero del Estado dentro del flujograma de procesos que yo sé que el PLD hizo durante 20 años, ¿tú crees que se le pasó esto de haber blindado un poquito más la institución en caso de que llegara un vampiro, no chupara toda la sangre del Estado? ¿Hay algo que debemos de ver? Mira, el PLD, en el caso de SENASA, dejó todo hecho. Normalmente las ARS tienen gente que le hace robo, que le manda facturas que no son. Eso es normal en todas partes del mundo. Y aquí se combatía. El problema que tenemos en República Dominicana es que al parecer toda la estructura de SENASA violó procedimientos, encubrió cosas, cambió la contabilidad con el objetivo de que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando ahí. Y eso coincidió con el periodo de campaña. Durante 2023-2024 fue que se materializó esta situación tan lamentable de corrupción dentro de SENASA. O sea que posiblemente estos fondos fueron utilizados para la campaña. Bueno, yo no lo descartaría. La situación es que el señor que dirigía SENASA era el principal exponente, el director del llamado sector externo del PRM. Y él estuvo desplegado. Que así encabezaba el sector externo. El sector externo. Y él estuvo desplegado en Santo Domingo Este, Boca Chica, esa zona, en Puerto Plata. Y ahí los candidatos de la oposición, Luis Alberto Tejeda, que fue el candidato alcalde del PLD, Cristina Lizardo, candidata a senadora, perdieron a último minuto. Entonces, bueno, si tú tienes que, este esquema de corrupción estaba ahí. ¿Cómo a último minuto? Ellos estaban ganando, ellos estaban arriba en las encuestas a inicio del proceso. Lo que pasa es que fue revirtiéndose la tendencia. Cristina perdió por pocos votos. Cristina no estaba para le ganaba ganar. A Luis Alberto. Nadie, ninguno de ellos le ganó. Tú lo dijiste. Entonces, bueno, todos ellos perdieron conciencialmente donde estaban esas personas desplegadas haciendo hasta trabajo. Los errores le lucían. Sí. ¿Te acuerdas lo de Karim? Que todos pensábamos que se iba a desplomar. Cuando uno está dichoso es así. Bueno, al saber le llaman dicha en Baní. Esta situación, ¿sienten ustedes que, por ejemplo, SENASA es una parte importante de la sociedad? Porque la salud es básico. Sin embargo, la cantidad de 2,5 millones de afiliados de golpe a una institución que no tenía infraestructura para soportarlo, ni tenía recursos para asumirlo, ¿no piensan que fue una medida politiquera y electoral? No, para nada, para nada. Yo creo que ese es un mito que se ha querido montar para justificar el desorden que hubo en SENASA. Cuando entran esos 2 millones de afiliados, la mayoría son pensionados
que tienen su seguro privado. Entonces el gobierno le paga al SENASA un monto mensual por cada uno de ellos, o sea que ellos van con su dinero atado como afiliados. Lo que hace que si el SENASA no le da tanta cobertura de salud a ellos, porque no la necesitan, SENASA lo que esté cobrando. Entonces eso le genera a SENASA un superávit. El problema de SENASA no vino ahí, el problema vino porque se estaban autorizando procedimientos, exámenes, consultas. Que eran falsos. Que o eran falsos o no eran la calidad o la cantidad que se decía. Sí. Entonces ahí fue que se produjo el desfalco. ¿Y no había en SENASA o no hay un departamento que sea control de calidad, que verifique que los servicios que se están ofreciendo se estén en verdad aplicando a la persona? ¿En ese departamento? Pero estaba contratado en el esquema seguro. El encargado de control de calidad seguramente también estaba en la vuelta. Eso es lo que se llama auditoría médica y debería ser una persona independiente. Hay ARS que lo tercerizan. SENASA estaba adentro y es posible que esté dentro del esquema. Hay que esperar la medida de coerción para ver qué es lo que dice. Quizás esto es un motivo para entonces hacer una especie de reestructuración en SENASA, porque este fraude, así como ocurrió, puede seguir ocurriendo con el mismo esquema que tiene SENASA. Van a apretar controles, pero antes no ocurría. O sea, no ocurría. O sea, para que esto sucediera, mucha gente tuvo que hacerse de la vista gorda con las funciones que tenían que ejercer dentro del SENASA. Doctor, una pregunta. La oposición debe hacer un papel. En su momento, la Fuerza del Pueblo hizo una denuncia. Después que explotó la bomba, muchos actores se han preguntado, digo comunicadores, analistas, que dónde está la fuerza de la oposición, porque el PLD, por ejemplo, se quedó callado, después de que como que querían un papel más insistente. Claro. ¿Usted cree, doctor, que ya a partir de este momento ustedes como PLD, como fuerza opositora, van a ser más agresivos? Porque mira, esto hace un año que lo estamos hablando, y es hasta el propio presidente que al final se envalentona, manda los papeles a la Procuraduría, se despacha con una comunicación ayer, como que tan descarnado como fue el PRM con ustedes en el poder, no estamos viendo eso mismo de ustedes el PRM. Mira, el PLD hace todos los lunes una rueda de prensa y le dedicó 3 ruedas de prensa al tema de SENASA. Adicional a eso, los exdirectivos de SENASA en los gobiernos del PLD, principalmente con Chanel Rosa a la cabeza, hicieron mediatura explicando la situación, explicando el problema. De hecho, el país entendió el problema por lo que decía Chanel en las entrevistas. Pero también estuvo Tati Guzmán, estuvo Mercedes Rodríguez. Entonces nosotros hemos hecho ese rol de opositor. Con el caso de SENASA, y qué bueno que usted me pregunta sobre el rol del presidente, yo creo que hay 3 elementos diferenciadores. Primero, aquí no vimos a nadie ni en ropa interior, ni un policía grabando, un fiscal grabando para subir a redes con morbo, ni tampoco vimos allanamientos donde sometían y dejaban en el piso a la familia. O sea que hay un tratamiento diferenciado. Así en ningún momento se ha visto ni esposado. No, para nada. Él llegó por su propio pie allá. Sí, vamos a hacer un paréntesis. Ayer circuló con inteligencia artificial, ojalá Osvaldo que tú lo consigas, y era IA. Una foto de Santiago Jacín esposado con 2 policías. Y eso salió y corrió por los grupos y hay que decir que era inteligencia artificial. Era falso, claro, porque se le ha dado un tratamiento premium en comparación al tratamiento que se le ha dado a aquellos acusados de caso de corrupción del PLD. Segundo elemento que era más grave, o sea, causaba más dolor en los montos que se manejaron en el PLD. O sea, el monto de este caso probablemente va a ser el monto más alto, inclusive más que el Baninter, que fue 55.000 millones de pesos. No, pero es que yo me quedé mala. Cuando usted dijo... Usted escribió un libro. Pero cuando usted y Nelson están diciendo que el déficit es de 200.000 y pico de millones, y estamos hablando de 100.000 millones, que tiene que ser mentira. No puede ser que un solo caso de corrupción, en el caso del SENASA, eso es embuste de Freddy. ¿Cómo es posible? Yo sí quisiera mencionar los últimos 2 elementos, además del tratamiento diferenciado con los acusados del PRM. Lo otro es que el gobierno ignoró completamente esta denuncia durante varios meses. De hecho, el presidente de la República, en una de las semanales, dice que eso fue un tema de la oposición, que lo que esté criticando. Después que viene la ola con los comentarios de periodistas de investigación de lo que está pasando, es que el gobierno comienza a ponerle caso al tema. A pesar de que ya la CISARRIL tenía un informe mandado. Pero a pesar de que en noviembre del año pasado dijo Jacín que él fue al Ministerio Público con el de CISARRIL
y fueron al Ministerio Público a A dejar el llevar una expediente. solicitud de investigación. Pero la solicitud no era sobre este caso. La solicitud era de esos casos que hay de gente que comienza a engañar las ARS. Eso pasa aquí, pasa Sí, en Estados Unidos, en todas cualquier país del partes. mundo. Melgen Entonces, eso es el Melgen trabajo. fue condenado en Estados Unidos Bueno, con el Medicare. Por un eso. fraude al Medicare. A cada rato hay un fraude al Medicare. Y yo creo que el otro elemento es que este caso se ha judicializado por la magnitud del desfalco y por el impacto que tiene en la salud de la gente. Más de 50.000 millones de pesos, 7 millones y pico de personas afiliadas, no es poco. Y por eso es que el caso llega a los tribunales. Otros casos no han llegado a los tribunales y probablemente no lleguen. Por ejemplo, en septiembre de este año, el ministro Ángel Hernández dijo que él le llevó los hallazgos de casos de corrupción al presidente y a la vicepresidenta cuando llegó al Ministerio de Educación. Y eso no ha sido judicializado. No. Nadie ha hablado de eso. Entonces, este caso se judicializa no es por una decisión del gobierno, es por la magnitud del desfalco y por el impacto que tiene en la vida de la gente. Hay una pregunta de nuestro amigo Eduardo Rosario desde Nueva York. Bueno, también recuerda que a Hugo Veras lo fueron a buscar frente a su familia y los periodistas sí. estaban ahí. O sea que con Hugo no se cumplió esto que usted Es que está Hugo no es del diciendo. PRM. Ay. Bueno, entonces la pregunta es si está de acuerdo con la propuesta de un diputado de proponer a Danilo Medina para habilitarlo como candidato. ¿Qué usted cree de eso? Yo creo que eso es, Danilo Medina no está en eso, no ha estado hablando de eso ni está buscando eso. Y es lo que ese diputado lo que está buscando es disipar la atención de eventos vinculados con el PLD, como por ejemplo el lanzamiento de Gonzalo Castillo, lo que está haciendo Francisco Javier en la calle, lo que está haciendo Charlie Mariette en la calle, y también tratando de disipar un poco el golpe mediático que implicaba este caso de corrupción. ¿Cuál usted cree que son entonces los tres principales candidatos del PLD? Si ¿Lo que te- mencionó? No. Si te digo tres, dejo 3 o 4 más fuera. Pero ahí están todos. Richard, Bueno, tengo, sí, dame un segundito, Freddy, que te tengo que preguntar un tema de la economía. El día pasado vi al presidente Abinader darle un beso a una anciana mientras le entregaban una pensión de 6,000 pesos. Y el diario Libre, en la misma portada, decía que a un grupo cercano al PRM recibían pensiones por encima de 226,000 pesos dominicanos. ¿Por qué hay tanta injusticia en temas de economía social en la República Dominicana? Mira, hay dos tipos de pensiones. Las pensiones solidarias, que son esas de 6,000 pesos, que están en la ley 8701 de Seguridad Social y que yo entiendo que es correcto darlas. Que son personas discapacitadas, envejecientes, que no ¿No tienen encuentra que es dependientes. poco 6,000 pesos? Bueno, es un tema de ley. Habría que ajustar la ley. Hay otro tipo de pensiones que son las especiales. Este gobierno ha dado más de 14,000 y que está costando más de 14,000 millones de pesos al año. Yo creo que eso es excesivo, es abusivo, Pero porque se le disculpa, está Richard, dando... ¿cómo tú eliges que Cookie hay que darle 6,000 pesos y a Osvaldo No, 226,000? aquí tenemos lo que se llama el índice de calidad de vida. Entonces, Ya. en base al índice de calidad de vida y algunos factores que tiene el hogar, pues tú le puedes dar una pensión solidaria, que son las de 6,000 pesos. El debate de si debe ser más alta, yo entiendo que deben ser más altas, es otra cosa. Ahora, las pensiones especiales son pensiones que da directamente el presidente de la República, con unos montos que se paguen con dinero de los contribuyentes. Yo creo que esas pensiones hay que revisarlas, porque le están dando pensiones especiales muy altas a personas que nunca han trabajado en el Estado. Y que muchas veces ni necesitan ese dinero. Además de eso, pero yo creo que una persona que trabajó 40 años en el Estado, le da una pensión especial, logró cosas a favor del Estado dominicano, la merece. El problema es cuando hay mucha gente que le están dando la pensión especial sin haberlo hecho. Richard, el país, hay una presunción de que hay una inflación, hay un problema... una presunción. No, pero eso es para que el Bárbaro. economista nos diga. Él no va al súper, parece. Ese aceite yo nada más lo miro de lejos. Se Quien presume. tiene que darnos los números es el economista. ¿verdad? Ese Yo quiero aceite sí está ponerle un malo. contexto donde te digo, bueno, vamos a crecer este año, ¿cuánto vamos a crecer? ¿Cuál es el manejo de la economía? Porque el endeudamiento externo nos coloca en una situación de unos pagos de intereses de la deuda que nos acogotan. Y tenemos también el tema de los déficits que tenemos en todos los sentidos. La factura eléctrica se va a disparar como a 1.700 millones de dólares para este año. Entonces, esa situación, ¿qué nos espera dentro de 30 días que entra, 20 días que entra el nuevo año? ¿Qué le espera a la República Dominicana para el año que viene? Bueno, este año ha sido bastante malo. El crecimiento va a ser el menor, sacando el año de pandemia al menos desde 2009. Vamos a crecer alrededor de 2%.
la gente lo siente, más allá de un número frío, en que si usted tiene clientes le compran menos, aquello que usted le vendió con crédito le pagan mucho más tarde, si antes le pagan 30 días le están pagando Aquí 90. no ha llegado la primera canasta. No llega la canasta a los clientes, a los amigos. Entonces, hay una situación de parálisis económica bastante fuerte y se está complementando con un aumento de los precios de los alimentos. La inflación de alimentos está subiendo 40% más rápido que la inflación general de la economía. Eso es por un lado. Ya para 2026 yo creo que vamos a tener un crecimiento relativamente bajo, no vamos a crecer 5%, porque creamos más del 2% que vamos a crecer este año. A nivel de precios, creo que a principio de año vamos a tener un aumento importante de productos, sobre todo los bienes importados, por el efecto del dólar. Pero tú dices que va a estar más caro la comida. Va a aumentar un poco más por el efecto del dólar. Recuerden que el dólar ha estado subiendo los últimos 15, 20 días. Si voy a tener que ser vegetariano obligado. Bueno, si los vegetales no son importados. Exacto. Bueno, ¿por qué tantas importaciones cuando aquí tenemos grandes capacidades de producir? Eso es una excelente pregunta. Yo creo que la política agropecuaria del gobierno actual se ha basado en desmontar a todos aquellos técnicos que le tomaron décadas al país formar y romper los cercos sanitarios y los cercos de vigilancia, lo que ha traído pestes en diferentes rubros, en especial la peste porcina africana a nivel de cerdo. Este año va a ser un año récord en importación de carne de cerdo, por ejemplo. Eso va en detrimento de los productores. A nivel de diferentes rubros, aquí se estuvo importando arroz, a pesar de que había producción de arroz suficiente. Aquí hemos visto cómo, debido a la tormenta, pero no bajan a como estaban antes de la tormenta, los plátanos están subiendo de precio, el huevo subió de precio. Entonces, ha habido todo un esquema donde se han roto los controles que habían previo a la pandemia a nivel del sector agropecuario que impuso el PLD, y también las comisiones, como la Comisión Avícola, la Comisión Nacional Arrocera, para generar consenso en cuanto a niveles de precio aceptables para productores y consumidores. Richard, para un segundo, tú acabas de hablar de algo y ahí me voy a acordar a la población de un amigo de Freddy Aguaviva, que es Chávez. Chávez se hizo famoso por el tema del control de precios, porque hubo un momento en el que los tipos que hacían la harina para la arepa se pasaban un poquito 2 rayas, y hemos visto, y siempre Colombia bromea mucho con el aceite de oliva, parece que ya no cocina con el otro aceite, que cada día que ella va al supermercado, el aceite le dice, no me compres, solo mírame de lo caro que el aceite está. Y yo siento que el sector privado acá no tiene un control de precios de parte de ninguna institución del Estado. Si a X, para no llamarle un nombre, hoy la marca X vale 330 pesos, mañana puede valer 500, y no yo lo que pasa nada. siento es que nadie dice nada. ¿Existe control de precios en Dominicana o no? No, lo que sucede es que hay algunos rubros como el arroz, el huevo, el pollo, donde el gobierno y de unas comisiones hace unos años, ahí salió por ejemplo el tema de la pignoración del arroz. Los combustibles también. Los combustibles fijos, pero en el caso de productos agropecuarios, el gobierno tiene unas comisiones que sientan en la mesa a los productores y ven cómo ellos pueden tener un precio lo suficientemente alto para ganar y no, obviamente no perder ganar, pero también que el precio es lo suficientemente bajo para que el consumidor no se afecte. Pero son algunos rubros que son muy neurálgicos en el consumo de la gente. Está el tema de los combustibles, que es una resolución de industria y comercio, y está el tema de la factura eléctrica, que no sube si no lo manda la Superintendencia de Electricidad, está fijada hace 3 años. En general, los precios son de libre mercado aquí, y qué bueno que son de libre mercado. Ahora, el problema es que con el caso de aceites, en ese caso que sean importados, pues está pesando mucho el aumento del precio del dólar. Antes de que te vayas, debemos hablar un chin de ¿Es política. una canción? Antes de que te vayas. No, lo que pasa es que tú fuiste uno de los hombres de confianza de Gonzalo Castillo en su campaña, que muy exitosa. Sacó un 38% de los votos en muy malas condiciones del momento. Todo el mundo quería salir del PLD. Entonces, ¿sigues con Gonzalo? ¿Vas a apoyar el proyecto de Gonzalo Castillo o tienes algún otro precandidato con el que estés trabajando? Él se mandó ahorita cuando le dije que diga los principales tres. Pero nosotros tenemos varios aspirantes, no son precandidatos todavía. Se está llegando a un consenso con ellos en cuanto a la organización de un proceso, ver qué piensan. Yo en lo personal, como ya soy del comité político, al menos en esta etapa he decidido mantenerme un poco neutral. Porque tengo a mi cargo trabajos internos en el PLD. Y el momento en que yo me defina por alguien, que lo haré oportunamente, pero en el momento en que me defina por alguien,
pues automáticamente el grupo de compañeros que no esté con esa persona dentro del territorio donde yo estoy trabajando, pues se pueden sentir aludidos y no trabajar conmigo. Entonces, yo creo Pero tú lo tienes, yo tengo un rol institucional. Sin decirlo, tú yo lo tengo un rol institucional. Se te nota. Yo tengo, como dije, tengo un rol institucional que quiero en la medida de lo posible manejar al menos hasta mitad del año que viene. ¿Habrá problema en el PLD cuando se seleccione a Gonzalo? Francisco Javier se podría ir. El PLD es una familia Abel. y cualquiera de los cualquier compañero que gane, yo estoy seguro que va a tener el apoyo de todo y cada uno de los otros precandidatos que no ganen. Así como pasó en 2022 y ha pasado antes. ¿Estaría de acuerdo con una alianza con la Fuerza del Pueblo? Yo creo que es muy temprano para estar hablando de alianza y el PLD lo que le a los sequecitos. Al PLD lo que le conviene y también a la Fuerza del Es Pueblo. temprano entiendo. todavía. Mira, antes de que te Al PLD y a la vayas, Fuerza del Pueblo lo que le conviene es trabajar para fortalecer su base de apoyo. como dijo Freddy, antes de que te vayas, Richard, ¿el dólar va a estar más o menos a cuánto entrando del 2026? Mira, esa es una pregunta que yo creo que nadie puede responder. Yo sí entiendo que un dólar en 64.5 es compatible ahora mismo con ¿cómo decirlo? Con los fundamentos de la economía hacia final de año. Pero ya decirte si el dólar va a subir más de ahí o va a estar por debajo a final de año, yo estaría hablando algo que nadie te puede asegurar. Muy irresponsable. ¿Cuándo vamos a escuchar a Gonzalo hablar de su candidatura? No lo sé. Tendrían que preguntarle a él o a sus Esas son voceros. cositas de él, eso sí. Yo no Hay lo que sé. preguntarle a él o a sus voceros. tráemelo, ¿cómo que se llama? El diputado Gustavo. Gustavo Gustavo Sánchez, muchas gracias. Lo he llamado Gracias, 2 veces, Richard. pero viene esta semana, Gustavo. Que venga aquí, Gustavo, para que lo vean, porque él va a unos programas clásicos que los respetamos, pero que venga aquí para que lo vean. Muchas Si quiere gracias. que lo Gracias a Richard. ustedes. Gracias. Es una